El 4 de diciembre en Polonia los mineros tienen su festivo. ¡Let's fiesta! Ese día en Polonia llamamos Barbórka y el nombre de este festivo viene de la Santa Bárbara. ¿Pero por qué Santa Bárbara es la patrona de los mineros? Según la leyenda, Santa Bárbara era una mujer muy valiente y también muy resistente, y esas características debería tener también cada minero. Los mineros cada día en su trabajo están expuestos a muchos peligros, por ejemplo un derrumbe o una explosión de gas. Por eso hace años decidieron que la mejor patrona y protectora por sus características sería Santa Bárbara. Por supuesto, Barbórka se celebra en las regiones donde hay más minas. Entonces en Polonia esta región donde hay más mineros es región de Silesia, Śląsk en polaco. Pero como los mineros celebran su gran día. En principio este festivo era dedicado solamente a los mineros, pero a lo largo de la historia han incluido también las familias de los mineros que pueden también disfrutar ese día con sus padres, maridos, abuelos, etc. Por supuesto, este día los mineros tienen que vestirse de su traje de gala. Y de sus trajes de gala quiero destacar dos elementos. Uno de esos elementos es barbórkowa koszula. Es la camisa que los mineros solo llevan especialmente el día 4 de diciembre, el día de Barbórka. El traje de gala de los mineros también está compuesto de un gorro que lleva plumas y esas plumas también tienen distintos colores. Ahora os explico qué significa cada color. Plumas verdes son para los directores generales y también directores de minería. Las plumas blancas son para supervisores de movimiento en instalaciones mineras. Plumas negras son para los mineros y plumas rojas para la banda minera. Barbórka, por supuesto, empieza con la misa en honor de Santa Bárbara. A la misa los mineros también llevan sus herramientas de trabajo y esperan que Santa Bárbara los bendiga. Después de la misa hay un gran desfile minero, entonces mucha gente sale por fuera porque es cosa bastante curiosa con la música, con orquesta, etc. Y luego los mineros andando van hacia los puestos donde está preparado para ellos un picnic o mejor dicho un almuerzo para ellos y para sus familiares. Y durante este almuerzo es obligatorio comer típicos platos polacos, por ejemplo pierogi, żurek y también un pescado que se llama karpa. Durante estos almuerzos, por supuesto, hay mucha alegría, hay mucho canto, mucho baile, mucha comida, mucha bebida y también muchos mineros ya más experimentados cuentan muchas leyendas a los jóvenes mineros. En el almuerzo, aparte de las comidas típicas, es típico beber vino barbórkowe. Y este vino es un vino casero y tiene que dar suerte durante el próximo año. Barbórka es también un buen día para hacer un inicio para los nuevos mineros. La iniciación de un nuevo minero se hace por tocarle con la espada a su hombro. Otra tradición para los jóvenes mineros son skoki przez skórę. Traduciendo a español, son saltos a través de la piel. Y esa piel es como un delantal bastante grueso que usan los picadores y embaladores bajo la tierra. Durante la festividad de Barbórka, los mineros distinguidos también reciben una espada ceremonial. Aparte de eso, que los mineros tienen un día libre el día 4 de diciembre, ese día también reciben Barbórka. Es una paga extra que normalmente suele ser igual como su nómina mensual, pero he comprobado y para el año 2024 la media lo que recibe ese día un minero es de 12.000 zł, entonces es más o menos como 2.800 euros. Para el día de Santa Bárbara también nosotros en Polonia tenemos dos tradiciones. Hay una tradición en Polonia que si cortas una rama de manzano, por ejemplo otro árbol frutal, y pondrás esta rama al agua, entonces el día de Navidad florecerá. El día de Barbórka nosotros también en Polonia hacemos predicción de tiempo para la Navidad. Si el día de Santa Bárbara es con lluvia, entonces para Navidad podemos esperar nieve. Y al contrario, si está nevando, entonces lo siento, Navidad tendremos con lluvia. Dime qué tiempo hace en tu localidad en Polonia el día 4 de diciembre,
y el día 24 vamos a comprobar si llueve o está nevando.